Bien, hermanos, continuamos en nuestro capítulo 53 de Isaías y recordemos que estamos viendo desde el 52:13 lo que es el canto, uno de los cantos del siervo sufriente. Este es el cuarto canto. Pero vamos a ver a través de esta parte que nos falta ver del capítulo 53, cómo es que la falta de entendimiento de las obras que el Señor hizo a nuestro favor puede confundirnos y hacer que no valoremos la salvación tan grande que nos dio ese sacrificio expiatorio, ese beneficio que nos dio su muerte. Lo primero que vamos a tratar de comprender es el contexto en donde estamos aquí. Y bueno, en el contexto en el que Isaías está dando este mensaje, pues ¿cuál era el estado espiritual de toda la gente que lo escuchaba? Vamos a Isaías 1 para que lo vean ustedes con detenimiento. Este pasaje se estudió ya tiene algún tiempo, por cierto, uno de los pasajes que más me gustan. Vayan ahí a Isaías 1 y vean ustedes el versículo 2, este es un llamado a juicio por parte del Señor y dice en Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En un momento vamos a regresar aquí. Pero vean ustedes el estado en el cual se encuentra el pueblo de Israel, en un estado de rebeldía en contra del Señor. Muy interesante este pasaje porque luego los padres hablan de hijos rebeldes. Bueno, si al Señor se le rebelan, imagínate qué no pasará con nosotros. Su rebeldía, la rebeldía de este pueblo de Israel se mostraba a través de sus reyes. Los reyes nos hacían ver, vamos a decir de manera más amplia lo que estaba pasando. Y vayan ustedes ahora al segundo libro de los reyes, segundo libro de los reyes en su capítulo 16. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16, y vean ustedes cómo este rey, Acaz, del que vamos a ver en un momento, nos muestra cómo era que estaba el pueblo de Israel. Ellos se encuentran aquí en el capítulo 16 ante la amenaza de las 10 tribus del norte y Siria. Ellos dos vienen a atacar a las tribus del sur pues vienen en su contra. Los tienen ya sitiados y vean lo que pasa en el versículo 7, están ya sitiados ahí en todo momento, están con esta amenaza y dice en el versículo 7, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Fíjense bien, están en el medio de la prueba, están sufriendo estos ataques de las tribus del norte y de Siria. Y en lugar de ir a pedir ayuda a Dios, en lugar de ir con Dios y decirle, ¿sabes qué? Mira lo que está sucediendo aquí. Este rey Acaz prefiere ir con el rey de Asiria y pedirle ayuda. Y va y le lleva presentes, impresionante que nos dice en el versículo 8, y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová. Imagínense, va y saca del templo de Jehová todo el oro y la plata para llevárselo al rey de Asiria para que lo ayude, cuando a quien debía clamar era al Señor. Vean ustedes cómo esto nos representa todo el estado espiritual. Regresemos a Isaías, nuevamente al capítulo 1, y vean ahí en el capítulo 1 que se nos sigue hablando del estado en el cual se encontraba Israel, ¿verdad? Todo el pueblo. Dice en el versículo 6, Isaías 1:6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Esta es la forma en la que se describe su estado espiritual, como una enfermedad terrible. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Vamos a decir que el estado espiritual de Israel se describe como si estuviera en una enfermedad terrible. Y bueno, esto vean cómo su putrefacción espiritual, por decirlo de esta manera, les afectaba. Versículo 7: vuestra tierra está destruida, ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Este era el estado tan terrible en el cual se encontraba la fe, el espíritu del pueblo de Israel. Pablo lo diría de otra manera. En Efesios 2, 1 y 2, se los leo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos que ese estado espiritual en el cual se encontraba Israel es muy similar al que nos encontrábamos ustedes y yo, tú y yo, cuando el Señor vino a entregarnos la salvación. El concepto de muerte es amplio en las Escrituras. Morimos físicamente, pero también podemos estar muertos espiritualmente y también podemos experimentar la muerte eterna. Aquí el pueblo de Israel tiene vida, pero está muerto espiritualmente. No tiene lo que el Señor quería que tuviera. Y si no fuera por la intervención del Señor, vean el capítulo 37 de Isaías, vean en su capítulo 37 y versículo 32. Si no fuera porque el Señor intervino, el pueblo de Israel perecería en su totalidad. Isaías 37, 32 dice ahí, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si el Señor no hubiese intervenido, no habría ni siquiera un remanente. Recuerden, el Señor es el que ha prometido la salvación y Él es el que va a encargarse de que esta salvación sea posible, y por eso debe de tener ese plan perfectamente bien establecido. Y aun cuando la gente se encuentra en este estado de muerte espiritual, incluye dentro de su plan, ¿verdad?, que como Él lo estableció, paguen por sus pecados. El Señor no va a hacerse de la vista gorda por el pecado de Israel. El Señor no va a hacerse de la vista gorda, no va a voltearse de lado como si nada estuviera pasando y cuando todos pecaron, ¿verdad? El Señor tenía un plan en el que todo mundo tenía que pagar por sus pecados, y eso nos lo ilustra todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pero llegando al Nuevo, el Señor nos da un nuevo mensaje, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pago por el pecado se tenía que hacer, tenía que suceder, y el Señor dice, yo demandé ese pago, yo les voy a ayudar a hacer ese pago. ¿Cómo? Mandando a mi Hijo unigénito para que muera por ustedes. Y bueno, al darnos todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, especialmente ahí en Levítico, Dios preparó a la gente para que entendiera lo que significaba un sacrificio sustitutorio, un sacrificio suficiente que pagara por el pecado de todos los que serían salvos. Cuando hablamos de sacrificio expiatorio o sustitutorio, nos referimos a que Dios hizo que Jesucristo tomara nuestro lugar y pagara con su sangre por nuestros pecados. En la siguiente sección, ¿verdad?, que vamos a estudiar del capítulo 53 de Isaías,
Vamos a ver el cuarto canto del siervo, una sección en donde le muestra Isaías al pueblo los beneficios que recibirían por las obras realizadas por este siervo sufriente. Estos beneficios serían que él sufriría por sus pecados, él asumiría sus pecados y él eliminaría sus pecados. Vemos entonces 3 beneficios explícitos que ahora nosotros recibimos en su sacrificio y muerte. Vemos que Él sufrió por nuestros pecados, Él asumió nuestros pecados y Él eliminó nuestros pecados. Vamos a Isaías y vamos a leer el capítulo 53 en sus versículos 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Bueno, el versículo 1 y 3 nos dijo cómo sufriría este siervo. Sería despreciado, desechado, sufriría dolores, quebranto, menosprecio, y no lo estimaríamos, no lo consideraríamos. Fíjense cómo inicia este versículo 4, en donde nos dice de qué sirvió todo ese sufrimiento de Cristo, de qué sirvió todo ese sufrimiento en la cruz, y aquí viene pues todos los beneficios que nosotros recibimos. Tú y yo debíamos ser responsables de nuestros pecados. Nadie podría decir, no, pues fue el diablo el que me obligó a hacerlo y yo no soy responsable. Fíjense que todos tendríamos algún pretexto para cubrir nuestro pecado, pero no, el Señor sabía que todos teníamos que ser responsables de nuestro pecado. Y la primer palabra que tiene el versículo 4 sirve para captar la atención. Noten cómo inicia: ciertamente. De tal manera contrasta lo anterior, lo que se dijo anteriormente. Los incrédulos, lo vimos la semana pasada, no creen porque Dios no quiso que ellos lo hicieran. Y los que creen fue porque Dios así lo hizo. Nosotros creemos, ustedes y yo creemos, porque el Señor quiso que nosotros creyésemos. Entonces esta palabra de ciertamente verbaliza un sentimiento, hace visible la profundidad de lo que sigue, es decir, hace visible a todos los que están escuchando en ese momento en el profeta. Vamos a ver en los 3 versículos un contraste. Fíjense cómo dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y vean cómo dice: y nosotros le tuvimos por azotado. El 5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Hay un contraste entre lo que hizo Él y lo que recibimos nosotros. Y así continúa hasta el versículo 6. Entonces vamos a fijarnos en estos 2 pronombres y vamos a hacer los contrastes como vienen en cada versículo. Vamos a ver qué es lo que sucedió con el siervo sufriente y el beneficio que nosotros recibimos. Dice ahí en el 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Inicia con llevó Él. Enfermedades, en un momento lo vamos a ampliar, pero vimos que en la Biblia se describe una enfermedad del cuerpo como si fuera la enfermedad espiritual, lo que vimos en el capítulo 1, versículo 6. Él llevó nuestros pecados. En la mentalidad judía, cada quien era responsable por sus propios pecados. Sabían que eso era lo que Dios había mandado. Y vamos rápidamente al libro de Levítico. Vean ahí en Levítico, en el capítulo 5, cómo esto era una responsabilidad que tenía toda la gente. Dice en Levítico 5:17. Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare
o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Noten cómo dice, aún sin hacerlo a sabiendas. Es decir, aún un pecado por ignorancia es responsable de su pecado delante de Dios. El pensamiento entonces en la mente judía era que cada uno tenía que ser responsable de su pecado. Vean ahí mismo versículo 18. Traerá pues al sacerdote para expiación. Había una expiación. Tenía que morir un inocente por un pecador. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es decir, tenía que haber un sacrificio de un inocente para que el pecador fuera perdonado. Vemos entonces que él cometía pues un delito, ¿verdad? Y dice en el versículo 19, vean cómo tipifica el pecado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Es decir, tu pecado no había forma de eliminarlo, no había forma de quitarlo más que por medio de una expiación que solamente, podemos decir, cubría los pecados, pero tenía que llegar un sacrificio que fuera suficiente para perdonar los pecados. Vayan ahí un capítulo atrás a Levítico 4, y vean en el versículo 27. Dice Levítico 4:27, y quiero que se imaginen esta escena. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, es decir, por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Quiero que se imaginen la escena. Es un animalito inocente. Él tenía que poner la mano sobre el animal y en ese momento degollarla. A nosotros se nos va a los citadinos la imagen de lo que significa tener animales, ¿verdad? Pero háganlo ustedes pensando en que tuvieran que sacrificar a su mascota, ¿verdad? Y tuvieran que ponerle la mano en la cabeza y degollarla en ese momento. Bueno, la forma en la que tenía que hacerse esto era, por muy bonito que lo queramos poner, terrible. Si ustedes conocen a gente de campo que tiene animalitos, conocen a sus ovejitas, conocen a su burrito, conocen a su vaquita y le hablan con cariño, y llega un momento en el que la tienen que sacrificar. Bueno, esta es la idea. El siervo sufriente, Jesucristo, regresemos ahí a Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ya dijimos que enfermedades es una metonimia en donde se habla de una forma en referencia al estado espiritual de la gente. Eran enfermedades y vemos que ahí en el capítulo 1 de Isaías el Señor les dice que todos están enfermos, desde la cabeza hasta las plantas de los pies están enfermos, denotando así su depravación espiritual, o al menos la depravación espiritual de la mayoría de los del pueblo. La enfermedad que llevó, de los que escuchan, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nos está hablando del pecado que está viviendo el pueblo de manera continua, y aquí es descrito como enfermedad. El pueblo no comprendía que lo que más necesitaba era que alguien pagara por sus pecados. No entendían que ellos no eran capaces de hacerlo, aún con esos sacrificios. Entonces tiene que llegar el Cordero, el siervo sufriente, para que lleve estos pecados por nosotros. Dice ahí mismo Isaías 53:4, y sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Llevó significa levantar, sufrió cargar a cuestas, es decir, el sujeto, en este caso el siervo sufriente,
carga con el pecado como propio, como si fuera suyo. Él llevó nuestros pecados como si fueran suyos. Unido a las enfermedades son los dolores, y la enfermedad espiritual y el dolor espiritual obstaculiza nuestra fe. No comprender esta situación es grave. Si Jesucristo, noten esto, es muy importante, Jesucristo en efecto sanó enfermedades. Cuando Él estuvo sobre la tierra lo vemos realizando muchas sanidades de enfermedades físicas, enfermedades que obstaculizaban la fe de los que vivieron su ministerio, y lo hizo en cumplimiento de esta profecía. Vayan rápidamente a Mateo 8. Mateo 8, en su versículo 16, nos habla acerca de que esto se tenía que cumplir. Mateo 8, versículo 16. Dice ahí, estoy en Marcos, dije con razón. Mateo 8, versículo 16. Dice Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, haciendo una referencia a Isaías 53:4. Como vimos, el pecado es ilustrado como enfermedad, ¿sí? Pero no era la enfermedad física lo que más importaba curar a nuestro Dios. Vean en contraste lo que Él hizo contra lo que nosotros hicimos. Dice ahí en el 53:4, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Y nosotros pudiera ser una partícula de contraste. En lugar de decir y, podría decir pero nosotros, o sea, en contraste a lo que Él hizo por nosotros. Dice, pero nosotros, ¿verdad?, le tuvimos por azotado. Contrario al favor que hizo de tomar los pecados del mundo y otorgar la salvación, en contraste nosotros le tuvimos por azotado. Le tuvimos, consideramos, pensamos, estimamos que estaba siendo azotado por Dios a causa de su propio pecado. Esto fue lo que pensaron en el momento en el que vieron su sacrificio y su muerte. Se lo merece. ¿Qué habrá hecho para que lo crucifiquen, verdad? Se preguntaron muchos. Y otros dirían, pues sí, se hace hijo del Mesías, pues está bien que lo maten, ¿verdad? Se lo merece que esté él ahí. Este era el pensamiento antiguo. De hecho, se pensaba que cualquier persona que sufriera una enfermedad había cometido algún pecado. Es el caso de Job, ¿se acuerdan? Job pierde todo, se enferma, tiene una sarna que se acuerdan que dice ahí que se rascaba con un tiesto, con un pedazo de barro se rascaba de la sarna tan grande que tenía. Y llegan los amigotes de Job y le empiezan a decir: Job, arrepiéntete, es tu pecado, algo hiciste, debes de pensarlo bien, algo has de haber hecho porque esa enfermedad no es normal, tú debes de haber tenido algo. En el caso del siervo, él sufrió por nuestra culpa, era inocente, pero dice que los que lo vieron pensaron que era su pecado. Y vean lo que sigue, dice ahí, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El uso de todas estas palabras, azotado, herido, abatido, nos habla del profundo sufrimiento que él tuvo. Recuerden que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. En ese 100% de su humanidad, él sufrió, fue azotado, herido y abatido. Y esto fue terrible, pero como en el caso de Job, todos pensaron que era por sus pecados, no comprendieron que lo que hacía era tomar el lugar del Cordero de Dios para pagar el sacrificio. No comprendían que él era el sacrificio suficiente por el pecado de todos los pecadores de todas las edades. Fíjense bien, esa sangre es suficiente para todos los pecadores. O sea, nadie puede decir, hijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó la sangre de Cristo, ya a ti no te tocó. No, esa fue suficiente para todos los pecadores. Y Juan el Bautista lo reconoció de esa manera. En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos entendían
que Dios hería a alguien como castigo por su maldad. De hecho, cuando Abraham y Sarai van, ¿verdad?, ahí en su camino a llegar a donde Dios los mandaba, pasan por Egipto y se acuerdan que miente Abraham y dice: vamos a decir que eres mi hermana porque no vaya a ser que me quieran matar porque eres muy bella, al grado que Faraón intenta meterse con ella y entonces el Señor lo detiene para que no suceda esto, y dice en Génesis 12:17, dice ahí Génesis 12:17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer, Sarai mujer de Abraham. El herir era lo que hacía que dijeran: no, pues sí, fue herido. Dios hace eso. Cuando alguien se mete en contra de Dios, Dios los hiere. Y entonces, si está enfermo el Mesías, es debido a que algo hizo. Pero recordemos que todos los que vivieron en el tiempo del Mesías fueron testigos de todos los milagros que él realizó: alimentar a 5,000, sanar a ciegos, a paralíticos, a mujeres enfermas. Pero noten, el fin de los milagros de Jesucristo era para que la gente lo pudiera reconocer como Mesías, pero muchos en lugar de que debido a los milagros que veían creyeran, muchos lo rechazaban. Los milagros captaban de inmediato la atención de los espectadores, eso era un milagro. Sin embargo, no se daban cuenta que apuntaba algo más allá del mismo fenómeno. Estos milagros, ¿verdad?, confirmaban que la fuente del Mesías, que el origen del Mesías, que la fuerza del Mesías tenía como origen a Dios, y nadie podía hacer algo semejante. A pesar de que Jesucristo mostró por medio de muchos milagros que era Dios, la gente no creyó. Por eso es que dice ahí: le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. El mayor milagro que vamos a ver en nuestros días es el milagro de la conversión. Y ese milagro de la conversión somos testigos nosotros mismos de cómo Dios nos transforma. Si a ti Dios no te ha transformado, si no has dejado ser como eras en tu antigua manera de vivir, posiblemente en ti no es verdad la salvación. Por eso es momento de que te analices. Ellos, cuando vieron a Jesucristo en la cruz, pensaron que Dios lo estaba castigando por sus propios pecados, cuando en realidad estaba cargando con todos los de nosotros. Entonces el contraste continúa: lo que Él hizo, lo que nosotros hicimos. Ya vimos que Él sufrió por nuestros pecados, y ahora veamos el versículo 5. Vamos a ver cómo es que Él asumió nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, Él asumió nuestros pecados. Dice ahí: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense bien, herido por nuestras rebeliones, transgresiones, infracciones. El pecado es rebeliones, transgresiones, infracción de la ley. Juan lo dice ahí en primera de Juan 1, 3 y 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero vean todo el espectro que abarcaba el pecado. Vamos a Romanos, vean cómo estaba el pecado en ese momento y cómo está el pecado en la actualidad. Romanos 5, versículo 14. Romanos 5, versículo 14. Pablo está hablando de la situación que vive la gente de su época. Dice en Romanos 5:14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí? Dice ahí desde Adán hasta Moisés. Pero recuerden que ellos están viviendo una transición, el pueblo de Israel, del pacto mosaico al nuevo pacto. Y dice: todo esto está ahí. La amplitud es desde Adán hasta Moisés y llega hasta nuestros días, ya que Cristo vino a salvar a todos. Él fue molido por nuestros pecados, dice ahí en el versículo 5. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No solo fueron pequeñas laceraciones
que hubo en su cuerpo fue molido. La palabra en el hebreo significa literalmente hecho polvo. Eso es algo molido, tuvo heridas profundas. Después de que lo hirieron con azotes, sangraba. Si ustedes han visto la película esa de La Pasión de Mel Gibson, creo que lo que más se asemeja al sufrimiento que tuvo y a la forma tan desfigurada que tuvo su cuerpo, es lo que al Cristo que ponen ahí, azotado. Después de que lo hirieron con azotes, sangraba, le habían quitado la ropa, no lo latigaron por encima de su ropa, se la quitaron. Y en mucha descripción de los látigos que usaban, ponían pequeños huesos, eran unos látigos que tenían muchas puntas y ponían pequeños huesos e incluso a veces metal, en donde cuando golpeaba la piel la rasgaba. Y eso generó una laceración total en su cuerpo. Le quitan la ropa para latigarlo, le vuelven a poner la túnica ya que está todo lacerado, lo hacen cargar la cruz al Gólgota, que tuvo que haber tomado algunas horas llegar ahí, para cuando llega al Gólgota, al lugar de la calavera, al monte de la calavera, para que lo crucifiquen, la túnica debió haber estado pegada ya por la sangre coagulada a su cuerpo. Y todavía le quitaron la túnica para crucificarlo. Y quiero que piensen en eso, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Mira, tú y yo nos arrancamos una pequeña costra y sufrimos. Ese fue el grado del sufrimiento que alcanzó el Señor en la cruz por tus pecados, por todas tus rebeliones, por todas tus transgresiones, por todo aquello en lo que no te sometes a Dios. Él fue molido por nuestros pecados, pero acuérdense, quien se merecía eso éramos nosotros, tú en la cruz, yo en la cruz, ahí nos merecíamos todo esto. Y vean lo que hizo él, dice ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él soportó el castigo de Dios a causa de nuestros pecados para que nosotros estuviéramos en paz con Dios, para que fuéramos reconciliados con Dios. Él procuró nuestra reconciliación de acuerdo a lo que dice Pablo a los de Colosas ahí en Colosenses 1:20. Fíjense la forma en la que Él nos reconcilió, Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que nos reconcilió con Dios, lo que hizo que Dios ya no nos viera como pecadores. El siervo sufriente, el Mesías Jesucristo, haría esto para judíos y para gentiles, para todos aquellos que aceptaran ese sacrificio como sustitutorio. Y fíjate bien, eso es lo que nos da la salvación. El decir, ese lugar en la cruz me lo merecía yo. Yo era el que debí haber estado ahí crucificado y recibir esas laceraciones, porque ese sería pago. Pero ¿sabes qué? No se podía, porque tenía que haber un pago lo suficientemente grande, lo suficientemente correcto. Tenía que haber un inocente, y en ningún sentido alguno de ustedes, tú no te podrías presentar como un inocente, yo no podría presentarme como un inocente. Tenía que haber un cordero inocente, sin mancha, sin defecto, que fuera presentado por nosotros. Es interesante porque vean cómo acabó una de las primeras secciones. Vayan ahí al 48:22 de Isaías 48:22, y vean cómo dice ahí: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Vayan ustedes ahora al 57:21. 57:21, donde nos marca otra sección. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y vayan ustedes hasta el último capítulo de Isaías, al 66, y vean en su versículo 24. Como lo dice de otra manera, no hay paz para los malos, no hay paz para los malvados. Dice ahí en el 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. No hay
paz para los malos. Fíjense bien, ese era el castigo que nos merecíamos, que no estuviéramos en ese lugar donde el gusano nunca moriría, ni se apagara nunca el fuego, y fuéramos abominables en todo sentido. Ese era el lugar que te correspondía. No eras en nada bueno. Aquellos que no reciben la gracia no tendrán paz y experimentarán la muerte eterna. En el último versículo de Isaías nos dice, esa es la muerte eterna, el lugar donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Fue herido, fue molido, Él soportó todo por amor a nosotros, y las implicaciones son simples, hermanos. Debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Él buscó llevar hasta el final su sacrificio para nuestro beneficio, y el contraste, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa herida, por medio de todo lo que Él soportó, por medio de lo que le provocaron los hombres. Y recuerden, tú y yo estuvimos presentes en la crucifixión. Nosotros hubiésemos reaccionado igual. Por medio de todas las heridas que le provocamos los hombres, que no lo estimamos, que no lo tomamos en cuenta, por medio de ese sufrimiento fuimos sanados. Y fíjense bien, no confundan la sanidad física de una enfermedad y la sanidad espiritual, que es la salvación. Aquí está hablándose de sanidad espiritual, no se está hablando de sanidad física. Por supuesto que Dios puede sanar cualquier enfermedad física. Oramos porque la gente sane. Gracias porque oraron mucho ahora que estuve enfermo del COVID. Pero ¿sabes qué? Esa no es la mayor importancia. La mayor importancia es la sanidad espiritual, porque cuando experimentamos sanidad espiritual, esta nos va a llevar a la eternidad, mientras que la sanidad física solamente es para la tierra. Este no es el asunto que se trata aquí en Isaías 54. El Señor no habla de que Él quiera sanarnos físicamente. Por medio de sus heridas, Él pagó por nuestros pecados. Por medio de sus heridas se ha alcanzado la curación o bien la salvación para nosotros. Él sufrió por nosotros las consecuencias de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. No se podía llegar a la eternidad sin la perfección de la santidad que Dios nos pide en su palabra. Sean santos porque yo soy santo. ¿Quién podría decir, yo ya alcancé ese nivel, yo soy santo como Dios es santo? Ninguno de nosotros lo podría hacer. Es por eso que Cristo tuvo que venir y sufrir por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados, Él asumió nuestros pecados, pero noten, vamos al último versículo en donde leeremos que Él eliminó por completo nuestros pecados. Nos hizo tan santos como Dios. Esto posicionalmente. Ni tú, ni nadie, ni ninguno de nosotros puede decir tengo la santidad suficiente para estar delante de Dios. Lo que nos hace santos delante de Dios posicionalmente es que aceptemos que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz fue a mi favor. Yo me merecí ese lugar, pero Él lo tomó. Y noten, no debemos de perder de vista la obra del siervo sufriente, porque la obra del siervo sufriente finalmente es la obra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el último versículo se invierte. Ahora primero vamos nosotros y después Él. Dice ahí en el versículo 6, Isaías 53:6, en donde vemos cómo Él eliminó nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Dice nos descarriamos. El término es aplicable a ovejas descarriadas sin pastor. Esto sucedía en el campo, ¿verdad? Cuando alguna oveja se alejaba del pastor y se descarriaba, se iba. Y luego el pastor la tenía que ir a buscar. Este descarriamiento
resume todo lo inadecuados que eran los judíos antes de la salvación. Descubre también la naturaleza voluble de Israel. ¿Se acuerdan que a veces creían, a veces no creían, y a veces sí creían y a veces no creían? El descarriamiento muestra el peligro que se enfrenta cuando como oveja te separas del pastor y estás libre en el campo. Cualquier bestia del campo puede alcanzarte. Dice ahí en nuestro versículo 6 del capítulo 53 de Isaías: cada cual se apartó por su camino. Apartó, es decir, cada quien decidió por dónde ir, cada quien decidía qué camino tomar. Y veamos este estado general del mundo cuando Pablo escribe su carta a los romanos. Vamos a Romanos 3. Pablo hace mención ahí de Isaías 53 y hace una mezcla con diferentes salmos para hablar de cómo fue que los judíos y los gentiles tenían el mismo problema. Romanos 3, vayan ahí, vamos a leerlo. Romanos 3. Romanos 3. Y dice en su versículo 10, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y noten cómo inicia ahí en el 3:10, no hay quien busque a Dios. Y vean cómo cierra en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias a Dios porque nos dio su Espíritu. Si no tuviéramos el Espíritu Santo morando en nosotros, no podríamos ser alguien que se interesa por Dios, alguien que tiene temor de Dios en sus ojos. El apartarse, ¿verdad?, es apartarse del temor, apartarse de la obediencia. Cuando nos alejamos de la obediencia, nos comportamos como si no tuviéramos la salvación. Pero cuando nosotros tenemos temor delante de Dios, cuando nosotros estamos buscando verdaderamente a Dios, estamos luchando por obedecer. Y el arrepentimiento, ¿verdad?, llega con el deseo de buscar estar bien delante de Dios y de buscar la limpieza de Dios. Pecamos, seguimos pecando, pero debemos aborrecer el pecado. Debemos nosotros de aprender a reconocerlo y a buscar deshacernos de él. ¿Cómo? Empieza por el arrepentimiento. Esto es muy importante, porque hay gente que está luchando con su pecado y le dices, pues mira, voy a orar para que dejes tu pecado, y te llegan a decir, pero ¿sabe qué, hermano? Es que estoy muy a gusto con mi pecado. ¿Qué sucede? No tienes el Espíritu Santo de Dios que te esté redarguyendo y haciéndote ver que eso es inadecuado. Nosotros, antes de nuestra conversión, no podíamos arrepentirnos, pero una vez que somos creyentes, ahora ya no vivimos descarriados, ya no estamos apartados del Señor, sino que entendemos esa salvación por medio del sacrificio sustitutorio de Jesús, cuando Él recibió todo el peso de nuestro pecado. Dice en la parte final de Isaías 53:6, Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice en el versículo 4 que Él llevó nuestras enfermedades, y aquí dice que Jehová le cargó el pecado, y esto es muy importante, nunca pierdan de vista la Trinidad. Jesucristo llevó voluntariamente nuestros pecados, pero el Señor era el que tenía que ser satisfecho con esa paga, y por eso el Señor cargó sus pecados. Una congruencia perfecta entre las dos partes de la Trinidad. Jesucristo lo hizo por voluntad propia, y Jesucristo lo cargó porque sabía que ese era el sacrificio acepto. Romanos, vamos nuevamente a Romanos, en Romanos 5, y vean ustedes
cómo fue que esto fue posible. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todo esto nos hace ver la seguridad que ahora tenemos en la salvación. Esa salvación que fue posible por Cristo, pero fue posible porque Él eliminó por completo el pecado de ustedes y el mío. Fíjense bien, aún el pecado que vas a cometer dentro de 2 horas, dentro de 1 hora, mañana, Jesucristo ya te lo perdonó. Pero si en verdad eres salvo, lo que va a pasar dentro de 1 hora, de 2 o mañana, es que cuando cometas el pecado vas a ser redarguido y vas a querer buscar la salvación. Noten, vamos a Romanos 8, ahí mismo. Romanos 8, versículo 33. Vean esta seguridad total de la salvación. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Noten, no hay manera de que teniendo la salvación alguien nos la quite. Puedes estar engañado y creer que la tienes y en realidad no lo sea. Pero este reconocimiento de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Jesucristo hizo por nosotros, Él llevó nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados, fíjense, los asumió como propios. Y finalmente los eliminó, los quitó por completo. Veamos entonces, ¿verdad? Que todo eso, el asumirlos, el eliminarnos, fue a nuestro favor. Podemos ver que Dios entendió tu pecado a detalle. Dios conoció tu pecado con el más mínimo detalle y Dios dijo, lo que necesitas tú es que yo te salve. Lo mejor que podría hacer por nosotros es darnos la salvación eterna. Y fíjate bien, si tú no entiendes la situación de pecado que vivías antes de que Dios te diera la gracia, te salvara, no puedes valorar la salvación. A lo mejor tú crees que no, Dios se sacó el premio mayor contigo. Mira, te eligió, no, pues te lo merecías re bien. Pero la realidad es que estabas muerto en tus delitos, en tus pecados. Estabas muerta en tus delitos y en tus pecados. Si no entiendes qué fue lo que cambió cuando fuiste salvado, no puedes vivir agradando a Dios, no puedes servirle como se debe y no solo eso, no deseas servirle de ninguna manera porque no entiendes claramente lo que hizo por ti. Dios no pensó en sanar nuestra enfermedad, no pensó en que sanar nuestra enfermedad física tuviera prioridad. Finalmente moriremos. Dios no pensó en que sanar nuestra enfermedad física tuviera prioridad porque el pecado deteriora nuestro cuerpo inevitablemente, invariablemente. Dios no pensó que sanar nuestra enfermedad física tuviera la prioridad porque no quería que nos aferráramos a este mundo temporal. Y fíjate, si esa fuera la prioridad de Dios, aquí tendríamos a Pablo delante de nosotros. Dios lo sanó, ¿verdad? No moriría, Dios se la viviría sanándolo y sanándolo cada vez que se enferme. Pero eso no es la prioridad, porque entonces viviríamos aferrados a este mundo. Pero Dios quiere que nos aferremos a la eternidad. En su pensamiento eterno, Él decidió que lo mejor era asegurar para nosotros la vida eterna. Y fíjense bien,
quiso compartir su grandeza con nosotros, su creación. Dios podía estar ahí tranquilo él solo en la inmensidad del universo y estar tranquilo, pero Él dijo, voy a crearlos para compartir esta grandeza con ellos. Y ya que Él quiere compartir esa grandeza con su creación, Él hará que vivamos eternamente a su lado. Y eso es mejor que sanar de cualquier enfermedad. Y no es malo que oremos porque alguien sane, lo hacemos. Gracias nuevamente porque oraron por mí. Pero ¿sabes qué? Debemos orar más porque seamos capaces de aceptar la voluntad que Dios tiene para nosotros. Porque lo que debemos anhelar es esa salvación eterna. Él va a hacer que vivamos eternamente a su lado. Y noten, estas características solo las tienen los redimidos, los salvados por Dios. Y esto fue posible, ser salvo, debido a que el siervo sufriente decidió llevar nuestros pecados, asumirlos como propios y eliminarlos para nosotros. Vivamos una vida de agradecimiento a todo lo que Él hizo por nosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos está recordando constantemente esa obra tan grande que tú hiciste delante de nosotros. Esa obra que comenzó en la gracia antes de la fundación del mundo. En esa gracia que tuviste para elegirnos y destinarnos a la salvación. Queremos vivir agradecidos, queremos vivir vidas agradecidas que te sirvan, que te honren, que delante de ti la gente pueda ver en nosotros cómo es vivir en sacrificio por los demás, como lo hizo Cristo. Señor, ayúdanos. Nuestra carne se opone, nuestros deseos, nuestra mente nos ataca y muchas veces no queremos servirte porque no lo consideramos apropiado, pero lo único que mostramos ahí es que somos malagradecidos. Ayúdanos, Señor, a servirte recordando en todo momento todo lo que has hecho para que nosotros podamos disfrutar de esa salvación tan grande. Padre, oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.